Hoy veremos unos animales muy curiosos que definitivamente te sorprenderán. Desde unos monos de cara blanca hasta unos sapos de ojos rojos. Prepárate para disfrutar de este maravilloso video. Empecemos. Top 3. Saki. Los sakis son unos primates arbóreos que viven en los bosques tropicales y subtropicales de Sudamérica. Estos animales, al ser silenciosos y cautelosos, duermen en las ramas de los árboles acurrucados y se alimentan de frutos sin madurar, lo que le permite competir por ese alimento con menos especies. Estos monos son conocidos por sus llamativos colores de pelaje. Hay 16 especies diferentes de sakis. Algunas de ellas, como el saki de cara blanca y el saki de cara amarilla. La principal diferencia, además del color de la cara, es que los de cara blanca tienden a estar más en los árboles, mientras que los de cara amarilla también pasan tiempo en el suelo, y son más agresivos y territoriales que los de cara blanca, que están en peligro de extinción. Otra curiosidad, al ser animales sociales, es que en algunas especies de sakis, las hembras tienen un papel más importante que los machos en la estructura social del grupo. Al ser la mayoría de los individuos hembras, estas pueden ser más agresivas y dominantes que los machos. Por ejemplo, las hembras pueden ser las primeras en tomar la iniciativa para buscar alimento. Además, durante la temporada de crías, pueden requerir una dieta más rica en proteínas, por lo tanto, las hembras también pueden buscar alimentos ricos en proteínas, como insectos o huevos de aves. La mayor amenaza para estos monos sin duda son las águilas arpías, por eso emiten sonidos para avisar al grupo de la presencia de estas, como gruñidos, chillidos, etc. Top 2. Rana de árbol. ¿Sabías que existe un animal que tiene los ojos rojos? Sí. La famosa rana de árbol. Esta rana es conocida por sus grandes ojos rojos y su habilidad para camuflarse en su entorno. También tiene dedos palmeados y una estructura en forma de disco en las puntas de sus dedos que les permite trepar y agarrarse con facilidad a las hojas y ramas de los árboles. Sus grandes ojos rojos no solo le permiten lucir bien, sino que son una forma de confundir a los depredadores, ya que pueden ser confundidos con una flor o un fruto maduro. Sus patas traseras son de un color azul brillante y el motivo por el cual estas ranas tienen las patas de ese color es aún desconocido para los científicos. Se cree que podría ser una adaptación para camuflarse o para atraer a posibles parejas, ya que el color azul es muy llamativo. También se ha sugerido que podría ser una forma de disuadir a los depredadores, ya que algunos animales podrían asociar el color azul con la toxicidad. Aunque la rana de árbol de ojos rojos es principalmente un insectívoro, también puede alimentarse de pequeñas aves como pichones y mamíferos como roedores. A diferencia de otras ranas, la rana de árbol de ojos rojos tiene dientes, lo que le permite capturar y comer presas más grandes. Y respecto al agua, la rana de árbol de ojos rojos tiene una capacidad única de absorber la humedad a través de su piel, lo que les permite hidratarse incluso cuando no hay agua disponible en su entorno. Son animales territoriales y los machos utilizan su llamado para marcar su territorio y atraer a las hembras. El canto de la rana de árbol de ojos rojos es una especie de arc y es fácilmente reconocible por su tono alto y repetitivo. Top 1. Ornitorrinco. El ornitorrinco es conocido por ser un mamífero que pone huevos, algo que solo ocurre en pocas especies, como los equidnas. El ornitorrinco es un animal semiacuático que vive en los ríos y arroyos de Australia. También puede habitar en tierras cercanas a los ríos, donde construye madrigueras en las orillas para descansar y refugiarse. Son un animal emblemático en este país y hasta aparecen en la moneda de 20 centavos australiana. Tiene características físicas que los hacen únicos, como un pico electrosensible para detectar las señales eléctricas producidas por los músculos de sus presas en el agua y así alimentarse de invertebrados acuáticos, como larvas de insectos, crustáceos y moluscos. Otra característica distintiva es que no tiene dientes en la edad adulta, lo que es muy inusual para un mamífero, por lo que utiliza su pico para raspar y triturar a sus presas. Para defenderse, los ornitorrincos machos tienen garras o espolones venenosos en las patas traseras, que son utilizados como una forma de defensa durante la época de apareamiento. Estos espolones están conectados a glándulas que producen veneno y pueden ser usados para infligir heridas dolorosas a los rivales o depredadores potenciales. Y en los seres humanos puede causar dolor o hinchazón.
Y eso fue todo. Vaya animales vimos hoy. No se olviden de suscribirse y darle me gusta para no perderse contenido zarpado.